Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy vamos a explorar una idea que, si somos completamente honestos, resulta un poquito incómoda. Sí, bastante incómoda, diría yo. Sí, pero no porque sea trágica. Es incómoda porque desafía absolutamente todo lo que, digamos, la cultura moderna nos enseña sobre cómo transitar por el mundo. Claro, va en contra del sentido común de nuestra sociedad. Exacto. A partir de nuestras fuentes de hoy, la premisa central que vamos a analizar plantea algo fascinante. Y es que los seres humanos adoran sus ideas sobre la vida, muchísimo más de lo que aman la vida misma. Es una afirmación fuerte. Es fortísima. O sea, la humanidad invierte décadas enteras construyendo filosofías complejas, defendiendo principios morales, debatiendo sobre qué valores son los correctos, pero de alguna manera casi nunca experimenta el simple hecho de estar viva. Y esa es una observación muy aguda sobre la condición humana. Además, establece un contraste vital para nuestra exploración, porque mientras el intelecto humano se dedica incansablemente a pulir teorías sobre cómo se supone que se debería vivir, la existencia simplemente sigue ocurriendo. Sin pedir permiso, ¿no? Así es. Sigue su curso segundo a segundo sin pedir ningún tipo de opinión. El aire entra y sale de los pulmones, el corazón late con un ritmo hiperpreciso, la luz del sol cambia sutilmente de matiz en la pared a medida que avanza la tarde. Todo al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo. Todo esto es un milagro constante, un hecho físico innegable. Sin embargo, el organismo humano, que tiene toda la capacidad sensorial para estar en contacto directo y pleno con esa realidad, suele estar completamente ausente. Y esa es exactamente nuestra misión en el análisis de hoy. Queremos descubrir por qué la mente prefiere enredarse en un sistema complejo, en una teoría elaborada, antes que rendirse al simple y llano hecho de estar aquí. Sí. Y más importante aún para la audiencia, vamos a analizar cómo esta desconexión constante termina robando las cosas que la sociedad más anhela, como el amor genuino, la risa espontánea y esa sensación de verdadera abundancia. Precisamente. Porque se tiende a creer que el amor o la paz mental son, digamos, grandes metas espirituales. O logros psicológicos. Exacto. Logros que se deben conquistar a través de un arduo esfuerzo personal. Pero la perspectiva que analizamos hoy sugiere lo contrario. No son trofeos. Ajá. Son simplemente lo que aflora, de forma natural y sin fricción, cuando el ser humano por fin decide estar presente. El problema, claro, es que para llegar a esa presencia hay que atravesar lo que en nuestras fuentes podríamos llamar una estafa silenciosa. Bien, vamos a desempacar esto, porque el concepto de la estafa silenciosa me parece brillante. O sea, tener una filosofía de vida es, en el fondo, una trampa. Totalmente. Y para quienes nos escuchan, no estamos hablando de invalidar la ética o de sugerir que no importan los valores. Lo que se expone aquí es que una filosofía de vida suele ser solo un intento del intelecto por domesticar algo que es indomesticable, que es la existencia misma. Es un afán de control. Claro, es como tener un mapa hiperdetallado. Una filosofía es un mapa que dicta cómo se debe vivir, cómo se debe sentir, a quién se debe amar y cómo se debería reaccionar ante la adversidad. Y el problema fundamental no es que el mapa sea intrínsecamente malo o incorrecto. Un mapa puede estar lleno de buenas intenciones y conceptos muy nobles. Claro. El problema radica en que por estar mirando fijamente el pergamino para asegurar que cada paso sea el correcto, el individuo no está pisando el suelo real. Pierde el contacto con el territorio. Es una desconexión brutal. Es de locos. Y pasa todo el tiempo. Pensemos en un ejemplo muy contemporáneo. Una persona puede tener un sistema de productividad impecable. Oh, sí. La clásica rutina matutina. Exacto. Una rutina matutina de 10 pasos meticulosamente diseñada para maximizar el bienestar, no. Pero está tan obsesionada con ejecutar la rutina a la perfección que se toma su café de la mañana sin siquiera sentir el sabor. Con la mandíbula súper tensa. Con la mandíbula tensa, pensando en el siguiente paso del plan. Esa imagen es el retrato perfecto de la vida moderna. Alguien puede leer docenas de libros sobre el estoicismo, subrayar frases inspiradoras sobre vivir el presente y luego salir a la calle y gritarle a un conductor en el tráfico. Sí, perdiendo los estribos por completo. Porque interrumpió su monólogo interno sobre la paz mental. Es irónico. Se puede teorizar durante horas sobre el amor en un café, debatir sus implicaciones sociológicas y no haber sentido jamás un solo instante de intimidad real y palpable con el propio cuerpo.
porque al final del día, a la existencia no le importan nuestras teorías. Así es. La existencia es absolutamente indiferente a las construcciones intelectuales. Solo conoce un idioma, y ese idioma es la presencia física y atencional. A la realidad no le importa cuál sea el marco ético de alguien. Lo único que registra es si esa conciencia está habitando el momento o no. Y esto nos lleva a lo que en nuestras notas se define de manera contundente como la verdadera tragedia de la especie. Y ojo aquí, no estamos hablando de una falta de recursos materiales o de una carencia de posibilidades en el mundo. La tragedia principal del ser humano es la ausencia crónica. La ausencia crónica es un término perfecto. Y describe una cotidianidad casi cómica si no fuera tan triste. O sea, el organismo físico está aquí, sentado, respirando, cumpliendo sus funciones vitales de manera impecable. Pero la atención se ha fugado por completo. Se fue a otro lado. Sí, es como el clásico escenario de la ducha matutina. Ah, me encanta ese ejemplo. ¿Verdad? El agua caliente está cayendo sobre la piel, el jabón tiene un aroma agradable, pero la persona no está ahí. En absoluto. Su mente está atrapada en una sala de tribunal imaginaria, ganando una discusión que tuvo con un compañero de trabajo hace 3 días. Físicamente está en el baño, pero psicológicamente está peleando con un fantasma. Es un mecanismo fascinante y a la vez agotador. Mientras las piernas caminan por la calle, la atención está enroscada en la preocupación de una reunión que sucederá la próxima semana. Ajá. Mientras los oídos escuchan a un amigo hablar, la mente ya está preparando frenéticamente la anécdota que va a contar como respuesta. Ni siquiera estamos escuchando. No estamos. Y la conclusión de esta dinámica es demoledora. La existencia ocurre en su máxima majestuosidad frente a nosotros, y el ser humano siempre está en otra parte. La premisa es que la vida no duele porque sea intrínsecamente hostil, duele porque no se está presente cuando sucede. ¡Wow! En cualquier segundo dado, el aire, el espacio, la luz y la capacidad de sentir están disponibles. Todo está servido. Lo único que falta a la cita es el invitado principal. Pero un momento, pensemos en el papel del mañana. Porque quienes nos escuchan podrían decir, bueno, pensar en el futuro no es necesariamente malo, ¿verdad? Si no planificamos, si no anticipamos problemas, la sociedad entera colapsaría. Claro. No habría agricultura, ni ahorros, ni hospitales. ¿Cómo se diferencia en este análisis entre la planificación útil y esta ausencia crónica de la que hablamos? Esa es una distinción crucial. Planificar un viaje, hacer un presupuesto o sembrar un campo son acciones prácticas que ocurren en el presente. Uno se sienta ahora a organizar los recursos del mes. O sea, la acción de planear pasa hoy. La mente divide la existencia en 3 líneas imaginarias: pasado, presente y futuro. Ajá. De esas 3, solo una es real, y es la única en la que la mente se niega a habitar. Este latido, esta respiración. Lo fascinante aquí es cómo se desmenuza la falsedad del pasado y del futuro para explicar el origen del sufrimiento emocional crónico. Claro, el sufrimiento como subproducto del viaje mental. Analicemos el ayer, por ejemplo. El ayer no es un lugar geográfico al que se pueda tomar un vuelo. No, para nada. Es simplemente un eco en la neurología. Un registro que además la ciencia nos dice que es incompleto, que ha sido editado por los sesgos cognitivos y reinterpretado cada vez que se recuerda. Totalmente editado. No está ocurriendo en ningún lado. Solo insiste en la cabeza como una película en repetición. Y por otro lado, el mañana. El mañana es una mera proyección, un holograma dibujado con los colores del miedo o de la esperanza. Y lo más irónico de todo el asunto es que ese mañana jamás llega exactamente como la mente lo había escenografiado. Nunca. Ni una sola vez. Ni una. Es un espejismo constante que agota los recursos del sistema nervioso. A pesar de que la única realidad tangible es la simpleza de este contacto físico con la silla o la luz entrando por la ventana, el intelecto no tolera esa simpleza. Necesita drama. Exacto. Y de esa intolerancia nacen las 2 emociones que más paralizan a la especie: la preocupación y la culpa. Esas 2 son los grandes ladrones de energía de la humanidad. Y la manera en que se definen en este marco es reveladora. Porque, ¿qué es la preocupación en realidad? A ver. Es simplemente la conciencia viviendo en un mañana que todavía no existe y tratando de resolver problemas que no han ocurrido. Así es. ¿Y qué es la culpa? Es la conciencia viviendo en un ayer que ya murió y desapareció, intentando cambiar un guión que ya fue filmado.
Y entre estos dos fantasmas, la presencia queda secuestrada. Ujú. Y la solución que surge de este análisis no es un proceso terapéutico interminable para sanar esos tiempos, sino una simple realización lógica. A ver, explícanos eso. Si se observa verdaderamente que el mañana no existe como experiencia, sino solo como un pensamiento ocurriendo ahora, de repente la preocupación se queda sin suelo donde sostenerse. Se desmorona. Se desmorona sola. Y si se logra ver que el ayer no es más que un archivo de memoria, la culpa pierde su escenario. Se queda sin teatro donde actuar. Claro. Si se elimina el pasado y el futuro psicológicos de la ecuación, lo que queda no es el yo histórico con sus traumas y victorias, queda lo que el autor denomina la conciencia desnuda, un estado de pura receptividad que simplemente observa. Aquí es donde se pone realmente interesante nuestra exploración. Porque, claro, alguien podría pensar, bueno, si me quito mis recuerdos y mis planes, me quedo vacío y aburrido. Esa es la trampa del ego. Exacto. Pero resulta que, una vez que se apaga la fábrica de sufrimiento del tiempo psicológico, quedan expuestos esos conceptos que toda la humanidad persigue mediante retiros, libros y terapias: el amor, la vida plena y la risa. La trampa cultural es que la mente convierte estas experiencias en proyectos ejecutivos. Nos preguntamos cosas como, ¿cuáles son los 5 pasos para amar más incondicionalmente? O, ¿cómo optimizo mi vida para sentir más alegría? Claro, la mente corporativa asume que todo debe ser un objetivo a conquistar, una métrica a mejorar. Pero la respuesta a esto es brutalmente simple y a la vez liberadora. Es imposible fabricar estas cosas mediante el esfuerzo. Imposible. No se produce amor simplemente frunciendo el ceño y pensando con mucha fuerza en ser amoroso. ¡Qué imagen tan ridícula!, ¿no? Alguien esforzándose en amar. Es absurdo. Tampoco se fuerza una sensación de abundancia cuando el motor interno que empuja el intento es la sensación de carencia. Y es absolutamente imposible provocar una risa verdadera desde un estado de solemnidad intelectual. De acuerdo. No son objetivos a tachar en una lista de tareas de desarrollo personal. Son efectos secundarios. Me encanta esa perspectiva. Tratar la alegría como un efecto secundario quita una cantidad monumental de peso de encima. No hay que esforzarse en construir nada. Hay que rendir algo. ¿Y qué es lo que se rinde? El comentario interno. Ese ruido constante. Esa voz de fondo que todo el tiempo está operando como un crítico de cine, evaluando si esto me gusta o no me gusta, comparando el momento actual con las vacaciones del año pasado, interpretando la mirada del vecino, recordando quién tiene la culpa de qué. Sí, agotador. Cuando solo hay percepción cruda, cuando se oye el motor de un auto a lo lejos o se siente la textura de un abrigo, no ocurre una explosión mística, espectacular. No hay fuegos artificiales. Exacto. Solo queda lo que ya estaba ahí, pero sin un narrador constante. Y para ilustrar esto, la metáfora del ventríloco en nuestras notas es insuperable. Imaginemos que la voz interna, ese narrador incesante, es un ventríloco que no para de hacer ruido y llenar todo el espacio psicológico. Como alguien insoportable en el cine. Tal cual. Como tener a alguien sentado detrás en el cine narrando cada escena de la película en voz alta, diciendo cosas como, «Uy, no debió decir eso», o «Qué aburrido está esto», o peor, «¿Qué habrá de cenar más tarde?». Te arruina la película. Te la arruina por completo. El silencio real, entonces, no es irse a la cima de una montaña donde no hay sonido físico. El silencio es simplemente la ausencia de ese comentario. Cuando el ventríloco finalmente se calla, lo que queda a la vista es el fondo, el telón de fondo de la existencia misma. Exactamente. Y es en ese fondo desnudo donde brotan las cosas sin tener que empujarlas. El amor no aparece como un apego dramático o posesivo de telenovela. No, para nada. Aparece como una calidez sin objeto, una disposición benevolente hacia lo que sea que esté enfrente, ya sea un ser querido o un árbol. La vida deja de ser un examen que hay que aprobar y emerge como una sensación de plenitud inmotivada. Uno se siente vivo simplemente por estar respirando. ¿Y la risa? La risa toma un matiz completamente distinto. Porque la risa en este contexto no es la reacción a un chiste ingenioso. Es una ligereza estructural que brota sola cuando la conciencia, libre del ventríloco, observa todo el teatro humano. Es como darse cuenta de la broma cósmica. Exacto. De pronto resulta casi cómico ver cómo el ego se toma tan increíblemente en serio cosas minúsculas.
Toda esa exigencia de ser alguien importante, de proyectar una imagen exitosa, de ganar discusiones en Internet con un extraño. ¡Qué desgaste! Todo se desvanece porque se ve como lo que es, una obra de teatro mental. Al dejar de huir del aquí y el ahora, se cae la pesada armadura de la identidad defensiva. Entonces, ¿qué significa todo esto para quien nos escucha que tal vez está en el tráfico, o lavando los platos, o haciendo una pausa en el trabajo? Si no es un proyecto de superación personal, si no podemos agendarlo en el calendario, ¿cómo salimos de la trampa? Es una excelente pregunta. Porque hay un riesgo muy sutil aquí. La mente es tan astuta que puede convertir esta misma información en un nuevo camino de sufrimiento. Es facilísimo decir, bueno, a partir del lunes voy a practicar muchísimo para ser una persona que vive en el presente. Sí, la mente lo vuelve a una tarea más. Pero el presente no es una cabaña en el bosque a la que se llega viajando. El presente es el único lugar donde ya estamos. Así es. Si conectamos esto con el panorama general de cómo opera la psique, vemos que la mente sobrevive a través de la postergación. El mecanismo de defensa por excelencia es el cuándo. El cuándo. Sí, seré feliz cuando entienda mis traumas. Tendré paz cuando termine este proyecto. Amaré de verdad cuando encuentre a la pareja perfecta, siempre desplazando la vida hacia adelante. Es un espejismo constante. Sin embargo, la realidad física, biológica, no sabe absolutamente nada de cuándos. La existencia se conjuga exclusivamente en el mientras. El mientras. Me fascina esa palabra en este contexto. Mientras los pulmones se expanden, mientras los ojos parpadean, mientras las ondas de sonido de esta conversación llegan a los oídos en este milisegundo. No hay que hacer méritos para merecer el momento presente. No hay que requisitos previos. La instrucción, si se le puede llamar así, es casi incómoda por lo sencilla que es. Consiste en dejar de tratar la existencia como si fuera un rompecabezas intelectual que se debe resolver y empezar a tratarla como un hecho físico innegable. Sentirla. Sí, la vida no es algo en lo que hay que pensar. Es algo que ocurre y se siente en el cuerpo. Y esa incomodidad que mencionas es el choque directo entre la teoría y el territorio. Después de desarmar todas las ilusiones sobre el tiempo, queda una síntesis implacable. Se reduce a una única pregunta honesta para cualquiera de nuestra audiencia que busque vivir plenamente. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Se está habitando realmente este instante exacto o se sigue operando a la espera de un día mágico que por la naturaleza misma del pensamiento nunca va a llegar? Lo que el intelecto busca incansablemente en el futuro está exactamente donde siempre ha estado, bajo nuestros propios pies, en el único lugar que jamás se ha movido un solo centímetro de su sitio. Es una bofetada al ego, sin duda, pero es una bofetada compasiva. Quita de golpe la mochila de piedras del pasado y la ansiedad paralizante del futuro, dejando únicamente la abundancia de lo que ya está en la mesa. Y para ir cerrando nuestra exploración, me gustaría que llevemos esto a una escala más grande. Me parece bien. Hemos hablado del individuo, de la mente personal, pero ¿qué pasa si extrapolamos esto al mundo entero? Esto plantea una pregunta importante, y es un ejercicio de imaginación fascinante que se construye sobre todo lo que hemos analizado hoy. Consideremos la estructura entera de la civilización moderna. A ver. Nuestra economía global está basada en la proyección de crecimiento futuro y en la insatisfacción constante. El sistema educativo está diseñado como un túnel de preparación angustiosa para el día de mañana. Totalmente. E incluso las estructuras sociales operan bajo la premisa de corregir un ayer o asegurar un mañana. Si la humanidad entera, de forma colectiva y masiva, lograra salir del tiempo psicológico y habitar solo en este mientras, sería una locura. ¿qué ocurriría? ¿Colapsaría el mundo moderno por falta de la ansiedad y el miedo que hoy lo impulsan a producir desenfrenadamente? ¿O, por primera vez en la historia de la especie, empezaríamos a funcionar con una verdadera abundancia de recursos, distribuyendo desde la suficiencia del presente y creando conexiones humanas genuinas, libres de la explotación del mañana? Es una visión espectacular. Una utopía de la presencia o el fin de la civilización tal como la conocemos. Es el tipo de reflexión profunda que deja a nuestra audiencia mirando el techo por un buen rato. Sin duda, da mucho para pensar. Y con ese pensamiento provocativo cerramos nuestro análisis de hoy. Invitamos a quienes nos escuchan, mientras continúan con el transcurso natural de su jornada, a hacer el experimento más rudimentario posible.
por un solo instante, renunciar a la idea de llegar a otro lugar. Simplemente estar. Simplemente notar el peso del cuerpo sobre la silla o el aire entrando por la nariz, sin que el ventríloco tenga que opinar al respecto. Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración. Y recordemos, el único lugar donde realmente ocurre el universo es aquí. Nos encontramos en la próxima inmersión profunda.